Vale, pues muchas gracias otra vez por la invitación y por esta oportunidad también de tener esta cercanía, ¿no? Entre las distintas unidades de microscopía, primero con el Laboratorio Nacional de Microscopía acá en México y también ahí en Uruguay. Entonces, pues yo creo que es una oportunidad también para todos conocernos y empezar a hacer este networking, ¿no? Ya ojalá tengamos oportunidad de yo regresar a Montevideo, ya conozco por ahí. Entonces, y bueno, después también tenerlos a ustedes acá en México. Pues bueno, entonces, claro, hoy vamos a hablar entonces de microscopía de iluminación estructurada, que ya de eso ya platicó bastante Adán ayer. Nosotros ya como hemos comentado, pues bueno, estamos en la unidad de microscopía, en la unidad de aplicaciones avanzadas en microscopía, la cual está, bueno, ADMIRA por las siglas en inglés, y esta unidad está dentro del Instituto Nacional de Cancerología, y a su vez es también parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, para ponerlos un poco en contexto, esta unidad, bueno, abre sus puertas hace poco menos de 6 años, como parte de una red de infraestructuras que justamente se abrió para dar apoyo a la investigación en los diferentes, sobre todo en los institutos nacionales de salud, acá en la Ciudad de México, y bueno, que también es reconocida por la universidad. Los servicios, bueno, los instrumentos con los que cuenta la unidad de microscopía son los que se muestran aquí a la derecha, que es un equipo confocal, un equipo de microdisección láser, 2 sistemas de escaneo automatizado, uno de laminillas completas y uno para escanear específicamente células mitóticas. Es un equipo que está optimizado sobre todo para la gente que hace citogenética y todo esto, ¿no? Hay también aquí un equipo de superresolución, un equipo de iluminación plana selectiva y un electrónico que hace, ¿cómo se llama? Transmisión y barrido. Este es el equipo que apoya en la unidad. Como verán ustedes, nosotros aquí nos responsabilizamos de los diferentes instrumentos. Aquí está otra vez Eunice, que va a hablar con nosotros casi todo el día de hoy. Este es el instituto donde estamos, uno de los 2 edificios. Digamos que este es el edificio más nuevo y el más bonito, por eso aquí la foto, ¿no? Se ve aquí el cielo despejado y todo eso. Pero nosotros estamos realmente en el edificio de enfrente. Entonces, pero bueno, de ese no tengo foto, ¿no? Y bueno, como ya había comentado, como hemos estado comentando, el instituto está en la Ciudad de México y por tanto la mayoría de los usuarios a los que apoyamos pues son justo de aquí, de la ciudad. Entonces, la mayoría de los usuarios de hecho vienen más bien como de esta zona, que es como la zona centro-sur de la ciudad, donde se concentran los diferentes institutos nacionales de salud. Y bueno, de pronto por ahí algunos usuarios de otras partes de la ciudad. Digamos, también hemos tenido algunos usuarios de la parte norte del país y la parte sureste, pero estos más bien son excepciones, ¿no? Eh, las distancias aquí son muy grandes como para poder relacionarnos pues, con toda la gente, ¿no? De otros estados. Bueno, entonces, esto es la parte que concierne a la unidad de microscopía. Y bueno, ahora sí entrando al tema, vamos a hablar entonces de iluminación estructurada. Primero, como ya dije también al inicio, una parte teórica, aunque realmente pues Dan ya explicó todo ayer, ¿no? Entonces, creo que solamente voy aquí a resumir o sintetizar lo que dijo él. Y bueno, entonces me voy a ir aquí más o menos rápido para dar paso a Eunice, cuya plática es más extensa, va a ser más enriquecedora para ustedes. Y bueno, entonces, ya iniciando en tema, primero hay que recordar que en microscopía fotónica, pues nosotros estamos lidiando con luz, pero a la hora de procesar una imagen pues en una computadora, pues la luz no entra directo a la computadora, ¿no? Sino que esta tiene que ser procesada, en este caso, a su espectro de frecuencias. Entonces tiene que ser convertida a su espectro de frecuencias para entrar a la computadora y esto se logra
a través de justamente de la ecuación de Fourier, que eso también nos comentaba Dan ayer. Y bueno, creo que aquí la mayoría de nosotros que estamos aquí en el salón, bueno, no somos matemáticos, así que de pronto este tipo de cosas nos intimidan un poco. Pero bueno, nada más aquí para que ustedes puedan un poco interpretar esto. Aquí el espectro de frecuencias, que es esta parte de la ecuación, se define como es igual a la señal a la que estamos hablando, a las ondas de iluminación, que en este caso, bueno, que es función del tiempo y que multiplica a todas a las frecuencias con las de las que está compuesta esta onda original, la de luz. Y esta multiplicación se integra a través del tiempo. ¿Sí? Entonces, es como la suma de cada multiplicación de la onda original por cada frecuencia a lo largo del tiempo. Eso es, digamos que en términos así muy, muy generales, ¿no? Y luego el resultado de esta ecuación o de esta transformación de Fourier consiste en una serie de números complejos que se representan en este gráfico, que es un gráfico que se le conoce como el espacio de frecuencias, o es el espacio de Fourier. Y entonces, cada uno de estos números pues, son vectores. Entonces, estos vectores contienen un valor de amplitud y un valor de fase, o sea, la amplitud y la fase de cada una de estas frecuencias. Entonces, aquí en el ejemplo, pues solo se ve un vector, pero en realidad ustedes tienen que imaginarse que en este espacio, pues hay una cantidad enorme, gigante de estos vectores. Y todos esos formarían el espacio de frecuencias. Bueno, entonces, digamos, así como en términos muy generales, ¿no? En esto, para no meternos en tanto rollo matemático. Pero bueno, entonces ya vimos que entonces la señal ondulatoria, la de luz, se tiene que transformar a su espectro de frecuencias por la ecuación de Fourier, y esto es para que se pueda procesar la imagen a través de una óptica y también de una computadora, ¿no? Y luego también nos decía Adán ayer que este espectro de frecuencias puede ser invertido para reconstruir a la señal original. Y entonces esto se hace por la adición de todas las frecuencias con sus valores de amplitud y los valores de fase, que son estos que están aquí. Y bueno, entonces nosotros tenemos que imaginar que en microscopía, aquí estaríamos reconstruyendo la imagen original con las frecuencias que hayan podido pasar por la lente. Entonces, bueno, aquí podemos imaginarnos como un ejemplo, aquí una imagen, en donde podemos asumir que, bueno, esta imagen que es de varias líneas, ¿no? Y podemos asumir que cada línea es una onda, como se ve aquí a la derecha, si lo pusiéramos como en 3D, por ejemplo, y estas ondas tienen diferentes valores de frecuencia. Entonces, a la izquierda, entre más espaciadas estén estas ondas, pues es menos frecuencia, ¿sí? Y hacia la derecha, donde tenemos menos espaciadas estas líneas, podemos decir que son líneas de alta frecuencia. Como que esto tiene sentido, ¿no? Si nos imaginamos como una onda de sonido, más o menos tiene sentido, ¿no? Entonces, entre más cerrado es el patrón, es más frecuencia, alta frecuencia, ¿no? Entre más líneas, más fina, pues aquí la división de estas líneas. Entre más espaciadas, pues es menos frecuencia. Entonces, ahora si queremos obtener el espectro de frecuencias de esta imagen 2D a través de la ecuación de Fourier, tendríamos este espacio de frecuencias, el gráfico que les mostraba en la diapositiva anterior, en donde veríamos que la transformación de estas frecuencias o de este espectro sería una línea brillante muy fina, simétrica a lo largo de un origen. Y donde las frecuencias más bajas estarían más cerca del origen, del cero, y las frecuencias más altas estarían hacia la derecha. Ajá. En el eje el eje vertical, el eje de las Y, no hay, aquí en este caso particular, no hay valores de frecuencia porque, como vemos en la imagen 2D, las frecuencias solo van pues a lo largo del eje de las X. Entonces, sin embargo, si nosotros, aquí se ve, ¿no? En el eje de las X, ¿no? Cuando están las líneas así, pero si nosotros rotamos este patrón de líneas ligeramente a la izquierda, entonces ya podemos tener un componente Y aquí en el espectro de frecuencias,
Y aquí podríamos tener otras frecuencias en este espacio, ¿no? Si seguimos rotando, pues vamos a tener aquí otras frecuencias. Ajá. Entonces, de esta manera, si nosotros seguimos rotando todo este patrón de líneas, pues podemos tener varios de estos vectores y tener todas las frecuencias. Esto es en una imagen de este estilo, ¿no? Es muy sencilla, ¿no? De patrones de líneas blancas y negras, ¿no? Pero en una imagen más compleja, con distintos valores de frecuencia espacial, el gráfico de frecuencias también sería más complejo, ¿no? Y justamente también ahí, ayer Adán nos ponía una imagen en donde, si nosotros, bueno, una imagen diferente, ¿no? Si nosotros aquí ponemos, si nosotros traducimos esta imagen a su espectro de frecuencias, pues esto sería, o sea, este gráfico que nosotros vemos es el espacio de frecuencias o de Fourier de esta imagen. Pues entonces, no sé cómo lo ven ustedes, pero está interesante, ¿no? Curioso, yo diría, ¿no? Entonces, bueno, como decíamos, aquí está el origen de este gráfico, donde están las frecuencias más bajas, como decíamos, y lejano al origen, conforme nos vamos alejando, vamos a ir encontrando las frecuencias más altas. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir, no? Bueno, nosotros si hacemos ahora la inversa de Fourier y nosotros solamente nos quedamos con las frecuencias bajas que están cerca del origen, pues nos vamos a quedar con una imagen con los aspectos generales de la imagen, ¿no? Sin el detalle fino, el detalle que daría la resolución a la imagen. Entonces, al revés, si nosotros ahora solo nos quedamos con las frecuencias que están más lejanas al origen del gráfico, las frecuencias altas, entonces ahora sí vemos los detalles de la imagen. Entonces, eso tiene sentido, ¿no? Si nosotros nos regresamos a la de atrás, vemos cómo las líneas finas, pues o sea, el detalle fino corresponde a las frecuencias altas, mientras que las líneas más gruesas, pues es el que no tiene detalle, digamos, son las frecuencias bajas, las de menos resolución, ¿sí? Sí tiene sentido, ¿no? Bueno, ahora esto qué tiene que ver con microscopía. Aquí tenemos en este ejemplo un haz de láser, un haz, digamos, uniforme, que pasa por una lente, y entonces se enfoca en un punto en la parte trasera del objetivo. También Adán nos decía algo de eso ayer. Y bueno, como no hay variaciones en la intensidad de este haz de láser, es totalmente uniforme y es una longitud de onda, en este caso, este punto tiene un valor de frecuencia cero en el espacio de frecuencias de Fourier, o sea, sería como el origen, ¿no? En el gráfico. Esto cambia cuando ponemos nosotros un patrón de líneas, como los que habíamos visto, y justo como el del suéter de Adán en estos momentos, ponemos el suéter de Adán aquí en la trayectoria del láser, y entonces ahora sí se crean variaciones en la intensidad y eventos de difracción, ¿no? Sobre todo aquí en la orilla en las orillas justamente de este patrón o de esta rejilla, como si te das cuenta de esto de acá. Creamos ahí variaciones también o creamos pues trayectorias de difracción, ¿no? Luego estas trayectorias de difracción van a crear a su vez estos otros puntos de difracción en el plano, digamos, trasero del objetivo, que sería también el espacio de frecuencias. Y de hecho, entre más finas sean estas líneas, o sea, entre más cerrado, digamos, este patrón de líneas, es decir, que tenga más altas frecuencias, más intensos y más lejanos van a ser estos puntos de orden de difracción, ¿sí? Con respecto al origen. Por el contrario, entre más gruesas serían esas líneas, el patrón de estas frecuencias se tenderían a acercarse hacia el origen y hacia cero, como sería el ejemplo de arriba, ¿no? Entonces aquí la moraleja es que si quieres tener altas frecuencias con las que puedas reconstruir una imagen de alta resolución, sería ideal que primero tuvieras un patrón de líneas finas que llegaran a la lente, ¿no? En este caso, un patrón de líneas que llegara justo de tu
pues, de tu muestra fluorescente, ¿no? Como aquí, una célula, ¿no? Entonces, para ello necesitas primero iluminar tu muestra poniendo en la trayectoria del láser, pues, un patrón de líneas, una rejilla, o bien, como decía Dan ayer, una placa de fase. Y bueno, solo así podrías tener este patrón, ¿no? en tu muestra. Sin embargo, bueno, por el problema de difracción, no necesariamente seremos capaces de leer todas las frecuencias, en especial justamente las más finas, las más altas, como también nos decía Dan ayer en este ejemplo, ¿no? De hecho, le robé esta imagen de su diapositiva. Entonces vemos cómo, en realidad, por difracción, entre más fina va siendo este patrón de líneas, es decir, entre las líneas que tienen la mayor resolución, pues son menos conocidas, menos determinadas, ¿no? Sin embargo, las altas frecuencias de la muestra están ahí, o sea, solo que no las conocemos, ¿no? Entonces, es aquí que mediante la superposición de los dos patrones de líneas, en este caso la del instrumento o la placa de fase que nos comentaba Dan, que tiene frecuencias altas y que son conocidas porque son las del instrumento. Entonces, la superposición de esta con la de la muestra, que es justamente la que no conocemos, pero que sí entra, digamos, ahí a la óptica, esta superposición crea entonces un tercer patrón, que es lo que se le conoce como patrones de Moiré, que también eso nos decía Dan, y que lo hemos visto en diferentes fenómenos, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, una cerca en la playa, bueno, dos cercas, y que son de líneas, y cuando se superponen, pues empezamos a ver estos patrones de Moiré. Entonces, como ven, este patrón de Moiré son líneas gruesas, es decir, son líneas de baja frecuencia, ¿no? Entonces, entre estas líneas que son de bajas frecuencias, pues son más fácilmente detectables y medibles por el instrumento. Sin embargo, están compuestas también de las altas frecuencias desconocidas de la muestra. Entonces, luego, por software, usando estos patrones de Moiré y el patrón de iluminación de las frecuencias conocidas, las del instrumento, se puede calcular o se puede revelar el patrón de frecuencias altas, desconocidas, que vienen de la muestra. ¿De acuerdo? Y como vemos, dependiendo de la rotación de la rejilla conocida, la del equipo, tendremos diferentes patrones de Moiré. Y eso significa otros espectros de frecuencias en la misma muestra, de hecho en el mismo campo de observación. Luego, por software, cuando se combinan estos espectros de frecuencias, nos va a crear un espectro de frecuencia, digamos, más grande, en donde podemos acceder ahora a las frecuencias altas, que están más lejanas todavía las que están lejanas del origen, pero ahora más lejos del origen, ¿sí? Y estas frecuencias altas, como ya hemos estado diciendo, pues son las que tienen la información fina o detallada, la de alta resolución de la muestra. Entonces, bueno, aquí solo un ejemplo, una imagen donde se ve justamente una muestra, una célula. Aquí se ve cómo aquí están rotando este patrón de la placa de fase, está rotando, digamos, sobre la muestra, y vamos teniendo diferentes imágenes que luego, es decir, diferentes patrones, diferentes espectros de frecuencias, que cuando se combinan todos estos espectros rotando la rejilla, tenemos lo que, como estoy diciendo, un espacio de frecuencias mayor que contiene a muchas más frecuencias en la imagen, ¿no? Y esto después hacemos no hacemos, sino el equipo hace la inversión de Fourier y tenemos una imagen más resuelta que si fuera solamente una epifluorescencia convencional. Bueno, aquí tenemos una imagen un poco más bonita, ¿no? Del instrumento. Justamente, esta es una imagen de epifluorescencia convencional. Esta es una célula de Gila, donde está marcado la tubulina. Vemos aquí justamente la parte del esqueleto.
Aquí, por ejemplo, podemos distinguir dos fibras que tienen una distancia de 210 nanómetros, es justo lo que se espera, está limitada por difracción a final de cuentas. Y cuando esto se procesa por iluminación estructurada, vemos aquí justamente cómo estos filamentos pues, se resuelven mucho mejor y podemos distinguir incluso aquí otro par de filamentos que tienen una distancia que podemos ya resolver realmente, ¿no? Mucho mejor con respecto a la imagen epifluorescente, ¿no? Como la imagen está aquí, la célula está pues, muy bien marcada, se pueden incluso llegar a resoluciones incluso todavía por arriba de los 100 nanómetros, ¿no? Bueno, por debajo de los 100 nanómetros. Bueno, ya esta es mi última diapositiva. Este es el instrumento con el que contamos aquí en la unidad de microscopía. Es de la marca Carl Zeiss. El modelo se llama el Lyra. Es un microscopio invertido. Tiene dos cámaras de EMCCD. CDD. Tiene una lámpara de fluorescencia, X-Sight. Puede hacer iluminación estructurada. También puede hacer microscopía de localización de molécula única. También se puede hacer TIRF. Y bueno, esta cajita negra es realmente para, ¿cómo se llama? Prevenir ahí que entre luz y también se podría utilizar para células vivas, ¿no? Que bueno, en este caso el instrumento no está para eso, pero se podría hacer. Entonces, como dije, iba a ser algo muy breve porque realmente Adán nos explicó muy bien ayer. Pero bueno, si tienen alguna pregunta, antes de pasar con Eunice, y si no, pues ya pasamos directo a lo interesante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Todo bien? Muy clara tu explicación, Alex. Estaría padrísimo que estamos platicando sobre hacer un banco de diapositivas para compartirlo con los profesores, con los estudiantes, a todos nos sirve. Entonces, no sé si hay alguna posibilidad de tener tus diapositivas, Alex, y Sí, por compartirlas también con supuesto. ustedes, las que tenemos. Por supuesto, sí, te las paso, por supuesto. Sin problema. Vale, vamos a hacer una carpeta y ahí vamos a poner todo el material. Ya tenemos algunos artículos también de interés ahí. Pues muchas gracias. A Excelente. continuación, vamos con Eunice, ¿correcto? Así es, así es. Aquí nada más déjame abrir su presentación en mi compu, espérame. Excelente. Alex, entonces ustedes pueden hacer ahí TIRF SIM al mismo tiempo o están separados. Perdóname, no te escuché bien. Estaba aquí viendo con Eunice, perdón. ¿Cómo? Que si pueden hacer TIRF SIM al mismo tiempo. Sí, o sea, el equipo puede hacer las tres técnicas TIRF, SIM y también Stone. No, pero mi pregunta es que si pueden colectar una imagen de iluminación estructurada en modo de iluminación TIRF. Pues no lo hemos hecho. O sea, la verdad es que no sé si lo puede hacer o no. Normalmente lo hemos hecho por separado, pero realmente no he experimentado hacerlo juntos. Va, muchas gracias. Vale. Hola a todos, ¿ahí me escuchan? Sí, me escucha. Sí, también, bueno, acabo de encender la cámara. En realidad, la verdad es que con este sistema no los veo, pero bueno, espero que ustedes a mí sí. Bueno, entonces me presento, mi nombre es Eunice, trabajo aquí con Alex en la unidad de microscopía del Instituto Nacional de Cancerología. Y bueno, me da mucho gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Y bueno, pues básicamente les voy a compartir un poco del trabajo que hemos estado haciendo. Básicamente
Yo justamente trabajo con el equipo ELAIRA haciendo iluminación, microscopía de iluminación estructurada, y mi proyecto de doctorado se basó en esa tecnología, y justamente lo que les quiero presentar y transmitir es el tipo de usos que podemos hacer a partir de esta tecnología. Entonces, bueno, si todo está bien y me escuchan, continúo. Todo bien, adelante. Ok. Entonces, bueno, el objetivo de esta presentación, como les he estado mencionando, va a estar enfocada en presentarles algunos ejemplos de las aplicaciones que se han estado dando utilizando la microscopía SIM. Sobre todo, o bueno, de lo que tengo más experiencia es en el área de fisiología celular y biomédicas. Pues como se ha mencionado en las presentaciones anteriores, tanto de Alex como de Adán, pues la microscopía SIM ofrece una tecnología de super resolución que logra duplicar la microscopía confocal. Tenemos entonces que una microscopía SIM nos puede dar una resolución lateral de 100 a 130 nanómetros, mientras que la confocal está determinada más o menos entre 180 y 250, y también la resolución axial, es decir, en Z de un microscopio de iluminación estructurada puede llegar hasta 250 a 350 nanómetros, y comparada con confocal, que es de 500 a 700 nanómetros, ¿no? Entonces, bueno, esta tecnología de conocida también como de super resolución, logra duplicar la resolución de la microscopía confocal mediante la combinación de imágenes de campo amplio Widefield con un patrón de iluminación que permite justo el transporte de estas frecuencias que de otro modo no se resolverían en el rango de la detección del microscopio. Entonces, bueno, una de las ventajas más evidentes de esta tecnología pues es este poder de resolución que les he estado mencionando, y aquí justo les presento esta imagen donde justamente les pongo en comparación las diferentes imágenes que podemos obtener tanto en campo amplio, de convolution y SIM. En este caso, bueno, tanto SIM como de convolution son algoritmos matemáticos que van a estar mejorando la calidad y resolución de nuestras imágenes. Entonces, bueno, aquí por ejemplo les puse un ejemplo de un RNA-FISH y un DNA-FISH. El punto es que básicamente podemos nosotros usar esta tecnología empleando metodologías convencionales como lo son hibridación in situ con fluorescencia, además de inmunofluorescencias, o bien combinar inmuno-RNA-FISH, inmuno-DNA-FISH, también es posible. Aquí en este caso, por ejemplo, les presento, este es un RNA-FISH que está marcado para un RNA no codificante HIST que está involucrado en el silenciamiento del cromosoma X. Y bueno, como podrán ver, esta diferencia es la que me interesa que sea la más evidente, que es la resolución de estas imágenes. Cuando vemos por deconvolution, por ejemplo, no es tan clara ni cómo está la condensación de la cromatina, como en el caso del 3D SIM, ¿no? Aquí se ve muy claro cómo los fluoróforos son mucho más detallados, mucho más resueltos en la tecnología SIM. En el caso también de una estructura grande, como es un cromosoma completo, también estamos viendo estas estructuras mucho más resueltas en esta tecnología SIM. Aquí también les pongo otro ejemplo en el cual pues también nos presentan un histograma de las frecuencias de esta iluminación y un ejemplo de una imagen ortogonal de este mismo territorio cromosómico. A ver, perdón si me trabo al pasar las diapositivas, pero justo como no es mi compu, no me hace el caso que yo quisiera. Pero bueno, entonces, también otra de las cuestiones que me gustaría resaltar de la microscopía SIM es justamente la facilidad que tenemos de realizar imágenes con diferentes fluoróforos, 3 o más pueden ser. Cualquier fluoróforo fotoestable es útil para hacer este tipo de microscopía, no requiere fluoróforos especiales. Las condiciones de marcado también, como les estaba mencionando, son convencionales y tampoco requiere alta intensidad de láser para la captura de imágenes.
También otra ventaja que tenemos es que la captura simultánea de imágenes de múltiples colores, pues podemos utilizar una amplia red de fluoróforos estándar, y esta capacidad que tiene de adquirir diferentes planos focales en stack, es decir, en plano en Z, pues para formar imágenes tridimensionales de amplia profundidad, hasta 20 micrómetros o más, y un contraste bastante mejorado, es otro beneficio que esta técnica nos está brindando, ¿no? Esta versatilidad, y bueno, también otra de las cuestiones que nos brinda esta tecnología es que nos da la capacidad de tomar un gran campo de visión y, y por ende pues, la totalidad de estructuras dentro de un contexto celular, ¿no? Que también en algunas tecnologías de super resolución están más enfocadas a ciertos planos mucho más pequeños, molécula específica, y en este caso pues podemos tomar estructuras mucho más grandes a gran poder de resolución. Igual que creo que les ha estado mencionando Adán, el escoger la tecnología que ustedes van a utilizar depende sobre todo de los objetivos que tienen para contestar su pregunta biológica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nada más les vuelvo a presentar, este es el microscopio que nosotros utilizamos. Obviamente hay más tecnologías de otras compañías en las cuales también tienen esta iluminación estructurada. Sin embargo, bueno, este es el microscopio que nosotros utilizamos de la compañía Zeiss, el ELIRA, que bueno, pues ya se los presentó Alex, y básicamente es eso, ¿no? Y bueno, aquí solamente les puse ejemplos de artículos de los cuales han sido relevantes y que han utilizado esta tecnología para lograr sus objetivos. Ahora bien, bueno, nada más voy a hablarles rápidamente de algunos ejemplos que también Adam puso en su presentación anterior, en el cual, bueno, no voy a adentrar mucho dado que no es mi campo, pero pues solamente como para que vean estas diferencias de manera más contextual. Tenemos aquí la imagen de una célula neuronal murina, que está inmunoteñido con anticuerpos contra la proteína de membrana interna mitocondrial COX-4, que está en verde, y la proteína de beta-tubulina, que está en rojo prácticamente. Entonces, los anticuerpos que se utilizaron fueron el Alexa 488 y 594, que justamente estos, el nombre de estos fluoróforos básicamente dice la frecuencia con la cual van a estar emitiendo la fluorescencia. Entonces, también en azul vemos el DAPI, que está marcando el núcleo, y pues básicamente la imagen que estamos viendo se generó a partir de proyecciones, es la proyección promedio de 5 imágenes crudas tomadas en plano Z secuencial, lo que justamente permite la comparación directa de las características estructurales y las intensidades de señal. Lo que estamos viendo entonces es una proyección de máxima intensidad, quiere decir que de estos 5 planos focales se fusionaron para entonces darnos esta imagen. En la parte superior estamos viendo los planos laterales en XY y abajito de ella el plano ortogonal en XZ. Abajo estamos viendo también gráficas de perfil de intensidad de señal, donde justamente lo que quiero señalar es la diferencia de las señales que se pueden obtener por Widefield y 3D SIM. En Widefield estamos viendo la señal aquí en gris, y bueno, 3D SIM mucho más discreta, ¿no? Entonces, tanto lo vemos en XY y es mucho más relevante o mucho más evidente en XZ, ¿no? Estamos viendo aquí cómo se distribuye nuestra señal mucho más clara. Este gráfico, perdón que no lo mencioné antes, pertenece justamente a esta región que está ampliada en estos recuadros. Entonces, bueno, también este es uno de los primeros artículos en los cuales evidenciaron o bueno, pusieron de manifiesto la utilidad de la microscopía SIM para análisis in vivo de neuronas también en este caso. Y bueno, pues básicamente lo que hicieron fue demostrar la técnica en el cual solamente marcaron la actina, que en este caso está marcada con verde, y el citosol, que se marcó con GFP, pero en este caso está marcado con rojo en la imagen.
Entonces, se recolectaron imágenes en vivo durante 20 puntos en el tiempo y cada punto se adquirió dentro de 17 segundos. Y bueno, en el panel superior muestra las proyecciones de intensidad máxima, que como les mencionaba es a lo largo del eje Z, que bueno, es un aproximado de espesor de 3 micras. Y del lado izquierdo son las imágenes convencionales en wide field y en SIM del lado derecho. En los paneles inferiores se muestran estas imágenes ampliadas de estas regiones encuadradas en diferentes momentos y bueno, estas de las primeras videos que se tomaron en vivo con esta tecnología. Entonces, bueno, estos nada más son ejemplos históricos de cómo se ha empleado la tecnología SIM en vivo también, ¿no? Y bueno, ahorita voy a pasar a lo que, bueno, este es el tema que más he manejado yo, dado que me he enfocado al estudio de la organización del genoma, de la cromatina en particular. Y lo que quisiera resaltar en esta diapositiva es la importancia del estudio en este caso. Esta tecnología SIM ha sido muy importante y relevante para el análisis de esta organización estructural de la cromatina que tiene gran relevancia. Entonces, bueno, esta importancia o la importancia de estudiar la organización del genoma trasciende a relacionar las propiedades de este con la regulación de procesos tan importantes como transcripción, replicación y reparación celular. Por tanto, estudiar estas propiedades es esencial para determinar la relación que existe entre la estructura del genoma y su función. Y realmente existe en estos momentos un consorcio bastante grande, el cual se llama un 4D Nucleome, el cual está enfocado en estudiar justamente cómo la organización tridimensional del núcleo, tanto en espacio y tiempo, está directamente involucrado en estos procesos celulares. Entonces, lo que tratan de integrar es no solamente modificaciones epigenéticas a nivel genético, sino también en dónde se encuentran ubicadas, también tiene un papel muy importante en todos estos procesos celulares, ¿no? Entonces, ahorita hay una fuerte tendencia en esta área como para integrar todos estos mecanismos. Entonces, bueno, aquí solamente les quiero presentar un panorama general de todas las estructuras que pueden estar siendo estudiadas mediante microscopía. Aquí, por ejemplo, les pongo un ejemplo muy claro entre la diferencia de lo que podemos obtener por confocal o wide field y 3D SIM. Es muy clara la diferencia. Aquí podemos ver justamente cómo se resuelven estos sitios en el cual, bueno, esto está marcado con DAPI, pero aquí no podemos diferenciar exactamente cuáles son sitios que están desprovistos realmente de cromatina y cuáles no. Esto es muy importante para el estudio del análisis estructural de la organización del núcleo, dado que estas regiones donde no se encuentra cromatina, donde no hay DNA, se les ha dado relevancia en cuanto a que en estos sitios son justamente donde se encuentran estas fábricas transcripcionales, donde se va a dar pues el mecanismo de la transcripción de genes, donde están los especos, que es justamente donde se da el splicing alternativo o empalme. Y bueno, hay muchas proteínas estructurales ahí que están jugando un papel muy importante en todos los mecanismos a la hora de que algo se va a activar, ya sea reparación, transcripción, replicación. Es muy importante que lo primero que suceda haya una reestructuración de la cromatina. Entonces, bueno, por ejemplo, todas estas regiones se denominan compartimientos intercromatinianos, en los cuales aquí está justo la caricatura en la cual podemos encontrar justamente estas fábricas transcripcionales, que en este caso están marcadas con moradito, los especos en amarillo, y bueno, aquí pues también hay algunas proteínas que están marcadas como proteínas estructurales, como CTCF, y también obviamente otra estructura muy importante en el núcleo, que son los poros nucleares, por los cuales va a pasar toda la maquinaria para, bueno, posteriormente poder traducir a proteínas.
En la parte rojita lo que nos está, lo que nos está mostrando son estos compartimientos nucleares inactivos, que en muchas de las ocasiones son justamente heterocromatina muy compacta. Aquí hay una amplia variedad, ¿no? Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo es que esto no es que esté completamente compactado, sino, bueno, hay rangos de compactación, lo cual también se ha visto relacionado a esta actividad transcripcional y la importancia de ella. Aquí también justamente es la misma imagen, aquí más ampliada, y esto es justamente lo que han estado realizando para el análisis. Hubo mucho debate también, mucho tiempo, para determinar exactamente cuál es el mejor modelo que se le podría dar explicación a la estructura nuclear y cómo es que funciona, ¿no? Entonces, estas fueron como de las imágenes muy contundentes del tipo de estructuración nuclear, el cual ahorita el modelo más aceptado es justamente el que les estoy exponiendo, y la estructura de esponja, ¿no? En el cual aquí es, pues, podemos ver en la imagen por qué se puede denominar esponja, se parece mucho a una, en la cual hay poros, la célula no es, si la vemos en imagen, justamente no estamos viendo una homogeneidad, hay estos compartimientos que están desprovistos de cromatina y que se les ha dado relevancia. No sé ustedes, pero bueno, yo cuando estaba en la universidad la verdad es que no habíamos, o nadie me platicó de esto al respecto. Esto lo estuve descubriendo durante el doctorado. Espero que ya actualmente estén enseñando un mejor modelo de estructuración nuclear, ¿no? Pero bueno, esto justamente, este tipo de imágenes, por ejemplo, son por microscopía electrónica. Sin embargo, las que han estado también proveyendo de muchas más evidencias de este modelo y de estructuración ha sido la microscopía de iluminación estructurada. Entonces, estas imágenes fueron captadas mediante microscopía de iluminación estructurada, en la cual, bueno, estamos viendo el DAPI, que es básicamente el DNA, en rojo. Los poros nucleares están marcados con una proteína del poro nuclear denominada NUP153, que está en azul, y todos los canales donde no hay DAPI están marcados en verde. Entonces aquí podemos ver justamente evidencia clara de estos compartimientos intercromatinianos. Y nos presenta este artículo una bonita imagen justamente de esta estructuración. Esto fue por iluminación estructurada y la reconstrucción tridimensional del núcleo, ¿no? Donde justamente la imagen que les estoy mostrando a la izquierda es el corte de esta célula total. Esta es una célula de un ratoncito. Entonces, bueno, aquí nos muestran de manera muy clara cómo se van dando estos canales intercromatinianos que al final van a desembocar en los poros nucleares, y justamente la teoría es que pues hay esta actividad transcripcional en estos compartimentos intercromatinianos que luego van a derivar hacia los poros nucleares. Como ven, pues lo que nos está mostrando es que todos van a salir hacia un poro nuclear, lo cual pues suena lógico en cuanto a una eficiencia metabólica celular, pues es mucho más fácil que eso trascienda de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? También si hay alguna pregunta, ustedes no duden en interrumpir. Cualquier cosa. Ay. Sí, por razones de tiempo mantenemos las preguntas al final. Ajá. Ah, sí, ok, vale. Que estamos algo apretadillos de tiempo, ¿vale? Ok, vale. Entonces, bueno, también me voy un poco más rápido. Y bueno, entonces, aquí también, como les mencionaba, solamente es para mostrarles lo que se está haciendo en cuanto a compactación de cromatina. La densidad de la cromatina no es homogénea tampoco en todo el núcleo, y lo que han hecho para este análisis es justamente mediante análisis de imagen de microscopía de iluminación estructurada, han caracterizado la densificación utilizando sobre todo el DAPI para determinar qué sitios del núcleo tienen una cromatina mucho más compacta que otra. Entonces, justamente para determinar que no hay una homogeneidad y que esto tiene que ver mucho con la actividad transcripcional y de replicación en la célula, ¿no? Entonces aquí nada más les muestro esta gama de condensación.
Hay muchos artículos que justo están analizando cómo es que se está distribuyendo en diferentes células, no es lo mismo, cada una dependiendo tanto del ciclo celular como del tipo, de la estirpe celular también va a cambiar. El cómo están distribuidos los speckles, aquí también algún ejemplo de estructuración, de proteínas de estructuración de la cromatina como CTCF, y bueno, aquí también las fábricas transcripcionales que están marcadas con POL2 activada. También otra de las cuestiones que se está haciendo, que justo también yo abordé durante mi proyecto, es el análisis de marcas de cromatina distribuidas en todo el núcleo, en el cual, pues bueno, aquí justamente también por iluminación estructurada están determinando exactamente dónde se encuentran estas marcas, que bueno, como sabemos, estas marcas de cromatina tienen mucho que ver con la regulación epigenética, tanto de actividad como de represión. Entonces, pues han visto esta relación entre la actividad o bueno, la acción de estas marcas y el posicionamiento en diferentes condensaciones de la cromatina. Este también es un ejemplo en el cual lo que les mencionaba, han visto que hay diferentes panoramas de intensidad de condensación de la cromatina que han relacionado tanto con diferenciación como diferentes estirpes celulares. Y bueno, ahora sí voy a entrar de lleno a lo que ha sido mi proyecto de doctorado, que justamente se centró en caracterizar los territorios cromosómicos, que ahorita les voy a mencionar exactamente a qué me refiero, y los genes BCR y ABL, que están asociados con la generación de la translocación 922 en leucemia mieloide crónica. Entonces, el objetivo aquí es mostrarles cómo este tipo de estudios en este caso enfocados a algo biomédico, tiene también una trascendencia. Rápidamente, este es un panorama general de cómo está organizado el genoma. Como sabemos, el DNA se enrolla alrededor de estas proteínas histonas para generar dominios asociados topológicamente que van a también reunirse en compartimientos de cromatina que finalmente van a formar estos territorios cromosómicos. Esto todo en interfase, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a ver a los cromosomas en metafase, que los vemos siempre como estas crucecitas. Bueno, en este caso, el punto es estudiar estos cromosomas durante interfase y en este caso se denominan territorios cromosómicos. Estos territorios cromosómicos tienen un volumen limitado espacialmente, su posición no es azarosa y tienen una distribución específica de tejido, que también es otra de las cualidades de estos territorios. Al parecer, tiene mucho, la distribución de los territorios cromosómicos tiene que ver con la funcionalidad y especificidad celular. También la cuestión de cómo llegué a estudiar estos territorios cromosómicos es que también se ha visto que la organización de ellos es un factor determinante en la formación de translocaciones cromosómicas. Las translocaciones cromosómicas son precisamente esta reunión ilegítima entre dos cromosomas, los cuales van a formar, bueno, tienen diferentes consecuencias, ¿no? Pero en este caso nos hace este cambio de secuencias de DNA que puede tener diferentes consecuencias, ¿no? O puede detener la actividad transcripcional de un gen o bien aumentarla, ¿no? O crear nuevos genes y nuevas proteínas. Por tanto, antes de continuar también me gustaría resaltar este concepto que es de sobrelapamiento entre cromosomas, denominado también chromosome intermingling, que bueno, en este caso, esta no es una imagen SIM, pero bueno, en este caso nada más me sirve para mostrarles cómo, a lo que me refiero es justamente que hay regiones en las que los territorios cromosómicos comparten un espacio físico, o sea, puede ser que estos se estén entremezclando, y esta es una característica que también se ha visto relacionada con una mayor propensión de formar estas translocaciones cromosómicas. Entonces, bueno, tenemos justamente el cómo o el por qué esta cercanía entre territorios da una propensión a estas translocaciones. Es básicamente que
tenemos que unas secuencias muy cercanas, pues es mucho más probable que si existe algún error en la reparación, estas se puedan unir ilegítimamente. Y justamente han visto a nivel general en diversas patologías, sobre todo cáncer y precisamente leucemias, en donde se ha correlacionado una alta frecuencia de formación de translocaciones. O sea, encontramos, hay muchos ejemplos en los que siempre estamos encontrando los mismos cromosomas translocados, y esto lo han relacionado precisamente con su cercanía espacial. Y en este caso yo me centré en la translocación 922, que genera el cromosoma Filadelfia. Este cromosoma Filadelfia pues es de los primeros a nivel citogenético que fueron descritos y asociados con una patología, que en este caso fue leucemia. Y bueno, aquí tenemos este intercambio legítimo entre secuencias, entre los brazos largos del cromosoma 9 y el cromosoma 22, que nos va a generar un gen de fusión que finalmente va a derivar a una leucemia mieloide crónica, ¿no? Genera una proteína quimérica que va a dar como consecuencia este desorden mieloproliferativo en células troncales. También una de las cuestiones de esta translocación y de esta leucemia en particular es que, bueno, los pacientes con esta enfermedad, la verdad es que tienen muy buen tratamiento. La primera línea de tratamiento es precisamente un inhibidor de sinasa de tirosina, que es justo la proteína quimérica que se forma a partir de esta fusión, y en realidad tienen muy buena respuesta al tratamiento. Sin embargo, hay un 40% de los pacientes que no responde. El objetivo entonces de mi proyecto fue analizar las características topológicas de estos territorios y sus respectivos genes que están involucrados en la translocación en células troncales de médula ósea de pacientes con leucemia mieloide crónica. En general, mi población de estudio se centró en estos pacientes, tanto al momento del diagnóstico como después de tratamiento. A ellos los clasificamos como respondedores y no respondedores. O sea, después de un tiempo, por ejemplo, a estos pacientes que captamos al momento del diagnóstico, los seguimos por al menos 2 años y vimos, o se determinó mediante tanto cuestiones clínicas como moleculares, que no fueron respondedores al tratamiento, mientras que, bueno, tenemos otro grupo de pacientes que llevaba muchísimo tiempo con tratamiento, algunos al menos de 5 años, que sí fueron catalogados como respondedores, y otros que de plano, después de muchas líneas de tratamiento, no respondían al tratamiento. Además de ello, tenemos nuestra población control, que son donadores sanos, tanto de médula ósea como de células movilizadas. Las células movilizadas me refiero a que son células troncales que, son donadores de médula, que aquí en el instituto es muy común tener estos pacientes, dado que pues, hay diferentes tipos de leucemia. Entonces, bueno, para trasplante de médula se necesitan estos donadores. Entonces, estos donadores son sometidos a tratamientos en los cuales lo que se busca es que las células troncales migren de la médula ósea a torrente sanguíneo, y es mucho más fácil la adquisición de estas muestras. La metodología en general, bueno, pues tomamos muestras de aspirado de médula ósea de estos pacientes, aislamos precisamente las células CD34 positivas. Este es un marcador de troncalidad, y estas células posteriormente fueron procesadas para 3D FISH, que esta es una metodología también que conserva la arquitectura nuclear, es decir, que nosotros evitamos lo que un FISH normalmente hace, es uno de los primeros pasos, es deshidratar. Este paso es el que nosotros excluimos precisamente para que se conserve la estructura nuclear lo más original posible. Marcamos entonces con painting cromosoma 9, cromosoma 22 y utilizamos microscopía de iluminación estructurada para posteriormente hacer reconstrucción 3D de nuestras imágenes, y son estas las que analizamos. Entonces, lo primero que hicimos fue las ondas, verificar que realmente estuvieran marcando el cromosoma 9 en verde, en este caso, y naranja el 22. Aquí también vemos, por ejemplo, aquí está presente la translocación. Vemos que un pedacito del 22 que está en naranja está incluido en el cromosoma 9 y al revés, ¿no?
Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es verificar que justamente nuestras ondas tengan como blanco lo que nosotros estamos planeando. Aquí también les vuelvo a mostrar diferencias de cómo se ven en cromosoma, en este caso cromosoma 12, entre Whitefield, Deconvolution y 3D SIM, tanto en XY como XZ. Estas les estoy presentando justamente imágenes que nosotros tomamos, cómo estamos observando cromosoma 9, cromosoma 22 en XY, en XZ y las reconstrucciones tridimensionales que realizamos a partir de estas imágenes. ¿Cómo es que se muestran? Aquí lo que quiero hacer énfasis justamente es el tipo de distribución que podemos observar de estos territorios cromosómicos en células sanas en este caso. Por ejemplo, pues o lo que se espera observar es que tengamos justamente 2 cromosomas 9 y 2 cromosomas 22, ¿no? Uno de papá, uno de mamá, eso es lo normal. Lo tenemos tanto en médula ósea como en células movilizadas. Ahora, en los pacientes que justamente respondieron al tratamiento, pues esperamos que ya sus células estén sanas, entre comillas, y ya no tengan la translocación, ¿no? Entonces, estamos viendo un patrón similar que las células sanas. Sin embargo, cuando tenemos estos pacientes que tienen la translocación, pues vemos cómo justamente estos territorios están encimados, están entremezclados muchísimo más que lo que podemos observar en las células normales, ¿no? Sin embargo, lo que observamos fue que en aquellos pacientes que no respondían al tratamiento, la disposición de estos territorios o la configuración de esos territorios se veía disociada. Entonces, esto fue lo que en primera instancia nos llamó la atención, porque este tipo de patrones solo lo encontramos en los pacientes que no respondían al tratamiento. Entonces, bueno, a partir de ahí es que nosotros empezamos a caracterizar estas células de estos pacientes y, bueno, observar tanto la frecuencia como las características topológicas de estos territorios pues en general en todos nuestros grupos de estudio. Aquí justamente los que les estoy mostrando son las reconstrucciones tridimensionales de nuestras células, de nuestros pacientes. Son ejemplos de cómo es que determinamos patrones distintivos de compartimentalización de estos territorios, que bueno, también una de las cuestiones que ha llamado mucho nuestra atención y que realmente creo que requiere mucho más estudio, dado que no ha sido tan, no ha sido relevante, bueno, no le han dado tanta relevancia, pero pues sí, yo considero personalmente, y no soy la única en este campo que así lo cree, necesitamos más estudios al respecto, dado que, por ejemplo, de manera normal, o en células normales, estamos viendo que podemos encontrar hasta 3 o más compartimientos de los territorios, cuando normalmente lo que les mencionaba es que encontrar 2 sería lo normal. Sin embargo, estamos viendo que en células normales también podemos ver hasta 3 o más, hasta 4 compartimientos, lo cual creeríamos que pues, tiene todo que ver con la funcionalidad de estos, ¿no? Quizá una actividad transcripcional o algo ahí está sucediendo a nivel mecanístico que está dando estos patrones de configuración de compartimientos de los territorios. Entonces, bueno, eso es algo destacable. Y bueno, aquí nada más les pongo otros ejemplos de lo que observamos en estos pacientes, donde los compartimientos y la estructura de estos territorios se ve disociada. Y bueno, pues aquí en general estas son las variantes que nosotros encontramos. Son ejemplos de todas las variantes que encontramos en cuanto a, pues hay un diferente número de compartimientos en cada una de ellas y vemos justamente cómo es que se distribuyen tanto en las poblaciones sanas como en las poblaciones de pacientes. Vemos también cómo los pacientes con respuesta favorable al tratamiento, pues igual tienen estos patrones también similares a los normales, sin embargo, pues la distribución de ellos se cambia, ¿no? Pero cuando observamos justamente a estos pacientes que no respondieron al tratamiento, las variantes que encontramos son muy diferentes y justamente son en estos grupos de pacientes donde encontramos que existen estas variantes disociadas, ¿no? En todos los grupos de pacientes no encontramos ejemplos de estas variantes, pero en los sanos sí, ¿no? Y bueno, algo que pues, resaltamos de este hecho es justamente que si nosotros utilizamos esta metodología de iluminación estructurada para justamente determinar estos compartimientos en una tecnología de SIM, de Whitefield,
o confocal, que también comenzamos a hacerlo ahí, no fue posible determinar este número de compartimientos tan discretamente o con tanta resolución como lo pudimos hacer con microscopía de iluminación estructurada. Otra de las cuestiones que analizamos, como les mencionaba, estas características de sobrelapamiento entre territorios, que bueno, también determinamos aquí el porcentaje de células que se encuentran con sobrelapamiento. Aquí volvemos a ver justamente que donde se encuentra la translocación, pues básicamente las células de estos pacientes que están antes del tratamiento con la translocación, pues presentan el mayor porcentaje. Sin embargo, también algo que nos llamó la atención es que justamente estas células de los pacientes que ya están con tratamiento y que tenemos células sanas, entre comillas, pues de todas formas tenemos un mayor porcentaje de sobrelapamiento entre estos territorios, mucho más representado que en las células sanas, ¿no? Entonces también aquí tenemos un indicio, pues, de que estas células realmente no están tan normales como hubiésemos esperado, o no tan parecidas a las de los individuos sanos, ¿no? Otra de las cuestiones que analizamos fueron los volúmenes. También, como parte de la práctica, también por ahí hay una parte de análisis de imagen que les digo en general cómo hicimos estos análisis. Gracias a, pues igual, estas reconstrucciones tridimensionales y pues que las imágenes fueron tomadas con super resolución, bueno, pues también los volúmenes que hemos estado obteniendo pues son muy representativos y más fehacibles de la realidad, ¿no? Entonces, pues determinamos tanto el volumen nuclear como los volúmenes de los territorios. Estos volúmenes fueron normalizados dependiendo del volumen nuclear, porque obviamente no todos los núcleos tienen el mismo volumen, por lo cual estos fueron normalizados respecto al volumen de cada una de las células que se analizaron, ¿no? Entonces, pues aquí obviamente pues también estamos viendo diferencias en los volúmenes entre cada grupo de pacientes comparado con los sanos. Y bueno, en la siguiente gráfica justo ahí les voy a ver. O sea, en todos los casos, en cuanto a los territorios, vemos que tanto el territorio 9 como el 22, el mayor volumen se ve representado en los pacientes que no respondían al tratamiento. También lo que hicimos fue analizar justamente el volumen de sobrelapamiento en los casos de las células que lo hubiera, y bueno, también vemos esta relación que justamente es la que no esperábamos en estos pacientes que ya no tienen la translocación y que tienen respuesta favorable al tratamiento. Hicimos también otros análisis de proporción de sobrelapamiento entre territorios, que bueno, me lo voy a saltar. Y otra de las cuestiones que también fue importante analizar a partir de los volúmenes que nosotros adquirimos a partir de estos análisis de imagen. Bueno, está en la normalización de volumen, tomando en cuenta también el largo o el tamaño de la molécula de un cromosoma 9, que en este caso, por ejemplo, un cromosoma 9 mide 138.4 megabases, mientras que un cromosoma 22 mide 50.82. Entonces, bueno, calculamos este factor de descompactación a partir de, bueno, sabemos el volumen, sabemos cuánto mide el cromosoma, entonces, bueno, así fue como se calculó. Y pues aquí justamente es una representación gráfica de este factor de descompactación, en el cual, pues como vemos, esto también no se conocía en cuanto a que el nivel de descompactación del cromosoma 22 en general, tanto en grupo sano como en los grupos de los pacientes, está mucho más descompactado. Al parecer el territorio 22, pues la configuración de la cromatina tiende a ser mucho más descompactada que el cromosoma 9. Pero lo relevante aquí también es que pues estamos viendo mucho más significativa en los pacientes que no respondían al tratamiento, y bueno, esto quizá lo podemos asociar a los niveles de disociación, valga la redundancia, que encontramos en este territorio en estos pacientes en particular, ¿no? También hicimos este factor de descompactación para todos los núcleos en general. Aquí no vimos tantas diferencias entre los grupos.
Y bueno, también otro ejemplo que les quería dar, que les mencioné al principio, es justamente que también se pueden hacer estos análisis de presencia de marcas de cromatina. En este caso hicimos un 3D Immunofish, en el cual pues, marcamos al mismo tiempo tanto los territorios como estas marcas posttraduccionales de histonas. En este caso escogimos la acetilación de la lisina 9 y la trimetilación de la lisina 27 de la histona 3, ambas, las cuales son marcas características tanto de heterocromatina, en el caso de la trimetilación de la 27, y de eucromatina, en el caso de la acetilación de la 9. Esto lo hicimos también como para hacer una asociación entre quizá la presencia de estas marcas y el volumen de los territorios, ¿no? Entonces, hicimos una cuantificación también tridimensional. En este caso, les estoy presentando solo un plano, pero en realidad hicimos el análisis a lo largo de todos los planos en Z, que conllevaba una célula que incluso en muchos de los casos eran hasta 70, 80 planos focales, para justamente cuantificar estas señales de presencia de las marcas de histonas. Entonces, bueno, no me voy a meter tanto en detalle en esto, pero bueno, es posible hacer una cuantificación de la presencia, de la ocupación de estas marcas. Y bueno, lo que vimos en general es que lo que correspondía más a lo que esperábamos, que fue, por ejemplo, la descompactación del territorio 22, era mucho más acorde con lo que encontramos en la presencia de estas marcas. O sea, observamos menor marca de la 27, que justamente es de heterocromatina, entonces esperamos que justo hubiera menos, porque lo que estamos viendo es una cromatina abierta, y precisamente lo que vimos es también mayor presencia de la acetilación de la 9. Antes de continuar, ¿cómo voy de tiempo? ¿Vamos bien? ¿Ya me salto? ¿Me escuchas? Sí. Vas con tiempo muy acotado. ¿Cómo en cuánto tiempo podrías resumir? Yo creo que ya 5 minutos. Ah, perfecto. Adelante. ¿Vale? Ya, me voy a apurar. También otro de los análisis que hicimos, también se puede realizar estas distancias entre las estructuras, que también va a ser parte de la sesión práctica, y también obviamente determinar la posición de cada una de estas estructuras. También determinamos tanto la posición de los genes como de los territorios. Otra de las cuestiones que hicimos fue hacer una localización de los genes respecto a sus territorios, dado que hay hay pocos estudios en realidad, pero ahorita, bueno, se han ampliado y se ha hecho una asociación en cuanto a dónde se encuentra el gen respecto a su territorio, tiene que ver también con su actividad transcripcional. Entonces, al parecer, un gen que está más fuera de su territorio tiene más actividad transcripcional que uno que está embebido. Entonces, aquí nada más les estoy presentando como diferencias entre cada uno de los grupos. Aquí vemos esta disociación. Y lo que también quiero hacer relevancia es justo el tipo de microscopía que nos permitió también tener esta resolución en XZ. Y, por ejemplo, aquí nos permite ver en este caso que el gen ABL, pues, en XY, por ejemplo, pues podemos ver que está súper cerca o está casi embebido en el territorio, pero a la hora de que tenemos esta resolución en XZ, en realidad estamos viendo que está fuera de su territorio, ¿no? Entonces, bueno, esta resolución nos ha permitido también alcanzar este tipo de análisis que ha sido, que bueno, ahorita, como les menciono, no hay tantos estudios al respecto, pero que está cobrando relevancia. Y lo importante aquí sería hacer justamente un análisis alelo específico de actividad transcripcional y su relación con la posición dentro de territorios y en general en el núcleo. Hicimos estos análisis y bueno, determinamos ciertos patrones que vimos diferenciales entre cada grupo. Y bueno, ya me paso a las conclusiones en cuanto a que hicimos en general, o en resumen, estudiamos los efectos de la translocación 922 en la arquitectura del genoma tridimensional en células troncales de leucemia mieloide crónica, y descubrimos que justamente la presencia de esta translocación tiene un impacto significativo en la organización de la cromatina de estas células en distintos niveles, incluyendo el reposicionamiento de alelo y descompactación de la cromatina. Encontramos también que justo esta reorganización topológica a gran escala de los territorios, particularmente el 9 y 22, está reflejada como una alteración significativa de su estructura, principalmente en estos pacientes que no responden en comparación con los donantes y los que sí respondieron al tratamiento.
Y bueno, estas observaciones sugieren que hay una asociación directa entre las propiedades topológicas de los territorios y la respuesta de los pacientes al tratamiento. Y bueno, pues finalmente, pues decir que nuestros hallazgos también obviamente continúan a continuar explorando todo lo que se refiere a organización de la cromatina y resaltar obviamente que esta tecnología de iluminación, de microscopía de iluminación estructurada ha sido una herramienta muy importante para el análisis de estructuración de la cromatina, estructura del núcleo, además de otros análisis moleculares. Lo que están tratando de hacer es justamente combinar tanto análisis moleculares como de microscopía para tener un panorama general de qué es lo que está sucediendo y cómo es que esta estructura está interviniendo en los procesos biológicos celulares. Entonces, bueno, estos son el resumen general de los resultados. Nuestro trabajo se publicó en esta revista. Y bueno, pues también lo bonito de tener imágenes bonitas también es que las aprecian bastante y justamente fueron escogidas también como portada. Y pues nada más agradecer a todo el grupo de trabajo, no fui yo sola que estuve involucrada en esto, pues soy la que he estado metida más justo en el proyecto desarrollándolo, pero en realidad también tengo mi equipo de trabajo que me ha ayudado en todo, en la realización de este proyecto y bueno, pues a ellos también vale agradecerlos. Y pues muchísimas gracias a ustedes por su atención.